Bueno, aprovechemos para hacer primero algunas preguntas. ¿Quieren hacer? Que algunas querían hacer, me dijeron. Yo tengo una pregunta nada que ver, no es más o menos. Bueno, las almas del purgatorio, por ejemplo, ¿hay almas de otras religiones en el purgatorio? Bueno, en el purgatorio son todas de la misma religión porque están en contacto con Dios, ¿no? Y ese contacto con Dios es el único verdadero. Entonces, la diversidad de religiones puede estar en este mundo, pero si llegan al purgatorio es porque tienen la caridad y porque en el fondo pertenecen a la verdadera religión y creen en Cristo y en la Santísima Trinidad. Es el único modo. ¿Y se puede alcanzar, los méritos solo se pueden alcanzar en la tierra o también en el purgatorio? No, los méritos en la tierra. En la tierra. Pues los méritos corresponden al crecimiento de la caridad. Que es posible son a la tierra. ¿Qué son los méritos? Los méritos son como el derecho que da un acto bueno a crecer en la caridad. Un acto bueno hecho con caridad para crecer todavía en la caridad. Y esos méritos o sea, uno los alcanza, pero también tiene como ponerlos en oración, o sea, pedir oración también por eso, o eso no, como la gracia, digamos. No, los méritos son siempre gracia, entonces no dependen principalmente del sujeto, sino de que Dios te da la gracia y con esa gracia obras y Él te da nueva gracia. ¿Y qué pasa con las gracias que no nos damos cuenta y las perdemos? Las perdemos. Claro. ¿Y cuando pecamos, perdemos los méritos? Si es un pecado mortal, se pierde toda la gracia, toda la vida sobrenatural, el alma queda como deformada. Pero cosas de tu vida con el sacramento de la confesión. Sí, con el sacramento de la confesión, si una persona cayó en el pecado mortal, puede recibir la misma gracia o menos gracia o más, depende de cómo sea el fervor que tiene. Y de lo mal que, claro, también de la pena que sienta el sujeto. Claro, si todo eso viene de la gracia. Con las consecuencias de los pecados, por más que los confesamos, por ejemplo, ni siquiera uno mortal, uno venial. Sí. Uno lo confiesa todo, pero quedan las consecuencias. Sí. Y eso en realidad nos puede llevar a volver a pecar, y eso en realidad vamos a tener que también rendir cuentas por las consecuencias. Sí, claro. No se empieza No, pero hay como formas de ir, digamos, como sí, ahí, reparando. Claro, hay penitencia por el pecado y penas que sufrimos en este mundo por los pecados que hicimos. Claro, y las obras de misericordia y unas cuantas cosas de lo que se va reparando después en ¿Se puede ofrecer penitencia por las consecuencias? Sí, por supuesto. Claro, sí. Principalmente para eso, para la reparación de los pecados. No, porque también se deforma la personalidad en ese sentido, ¿no? Se deforma. Está la maravilla también de la comunión cristiana, ¿no? O sea, una vez que uno se equivocó y cometió errores, sabemos que hay un montón de gente que está rezando y bueno, de alguna manera eso ayuda a que entre todos podamos alcanzar el cielo. Pero el relato de la propia pena es solamente uno, ¿no? Es de uno, sí. Solamente uno la puede reparar, digamos. La puede reparar, pero uno puede aplicar la indulgencia por los difuntos, ¿no? sí. ¿Y la indulgencia no podés cederla por un vivo? No, lo que puedes hacer es orar por él. Sí. Para que Dios le dé la gracia, pero todo depende de su libertad siempre. Sí. Y en el caso de los que se suicidan, de las almas, de esas almas, por ejemplo, por más que nosotros tenemos un caso de cerca y de un chico joven que se suicidó, y es verdad, yo lo pongo en todas las misas como intención, ¿no? Por ejemplo, pero en realidad no sabemos. No se sabe. Y una pregunta, un alma, o sea, no quiero poner ese caso en particular, pero un alma que tú estás rezando, que no está en el cielo y que tampoco está en el purgatorio, ¿no? Que está en el infierno, y que vos estás rezando por ella, ¿te puede hacer mal a vos? ¿Te puede afectar? No. ¿No? Y no, porque la oración es dirigida a Dios, así que no te puede afectar.
¿Y qué pasa? Y las almas que están condenadas y están en el infierno. Sí. No sé, o sea, obviamente nosotros no sabemos, ¿no? Pero si tuvo determinada vida, seguramente va a ser, tiene la vida después de no sé, más o menos como una ciudad, pero yo voy a decir así, no sé. Pero ¿qué pasa con esas almas condenadas? ¿Hay que rezar por ellas? No. Ya están. Están separadas del cuerpo de Cristo. Por las del purgatorio. Por la del purgatorio, por supuesto. Sí. Pero bueno, Pero de hecho uno tampoco tiene tan claro, ¿no? no sabemos quiénes son, claro. No es que se diga tal persona o tal otra. Dice que en principio por las personas del infierno no se le puede rezar. No es que esté diciendo nombre. Pero cada uno, claro, a quien siempre siempre le pone una intención, seguro, porque nadie sabe qué va a ocurrir. Bueno, pero ¿y qué les parecieron las conferencias? Hablemos sobre las conferencias. ¿Estuvieron en las primeras? No. ¿Ayer no? Ayer no. Otra pregunta sobre el matrimonio. Sí. Es que tú decías recién que a Jesús aconseja la vida consagrada. Pero si tu vocación es el matrimonio. Bueno, es que el consejo de Jesús vale para todos y cada uno siente la llamada o no la siente y responde o no responde. No hay que hacerse esquemas, ¿no? De que tu vocación es el matrimonio. O sea, si después tenés signos claros de que Dios te llama al matrimonio porque está la persona, porque sentís que de esa manera vas a crecer más en la gracia, que vas a dar más fruto para vos misma y para los demás, entonces sí. Pero si no, es más simple el problema. Es acoger lo que dice el Evangelio. Además depende de la edad que tengas, depende de las circunstancias, porque una persona que está casada y tiene 60 años no tiene el mismo problema. Padre, y otra cosa que me llamó la atención que dijo usted cuando hablaba que ya desde antes del matrimonio tiene que haber un culto a Dios. Sí. Y ya, y se pueden obtener frutos, capaz que como en el camino previo, digamos. Sí, claro. Sí, por supuesto. Es que el matrimonio tiene que ser preparado muy seriamente desde el punto de vista espiritual, para que realmente dé frutos y no sea fuente de problemas nada más. Para uno y para los hijos, y para los demás también. Una pregunta rara. ¿Qué fuentes de problemas pueden haber en una persona que decide ser consagrada? Porque así como en el matrimonio hay problemas, así debe haber en esa vocación. Y sí, hay problemas. Si no la cumplís fielmente, hay más problemas todavía. Por eso hay que... Todos los caminos deben hacerse a la luz de Dios con mucha seriedad y con mucha firmeza, que depende en primer lugar de la perseverancia en la fe y después en la perseverancia en la caridad, ¿no? Que incluye la justicia y todas las otras virtudes. Y en los casos que no hay el mismo nivel espiritual, por ejemplo, Sí. O sea, no está condenado al matrimonio, o sea, que en realidad le va a costar, pero tú dices, hay sufrimiento, porque el otro capaz que sufre más, ¿no? Y seguramente, pero ¿qué pasa con esos matrimonios? O sea, ¿llegan a la santidad igual o cómo es? Y a veces sí, a veces no, depende de si a veces una persona sí y la otra no. Pero tiene chance. Y chance siempre hay, pero es mejor no equivocarse. Es como un camino más fácil, se hace un poco más fácil el camino del matrimonio, que es un camino... Sí, aparentemente se hace más fácil. Aparentemente se hace más fácil si los dos... Pero después es difícil, porque la práctica muestra que es difícil, ¿no? Claro, Y ahí puede pasar muchos sufrimientos y hay que estar consciente de que hay que pasar los sufrimientos. O sea, no hay que ir al matrimonio porque de esa manera zafo de los sufrimientos de estar sola o de la vida consagrada, etcétera. Hay que ir como una verdadera, un camino de santificación, sí.
¿Y las exigencias van a ser las mismas? ¿En qué? Cuando los dos están en el mismo nivel espiritual. Como las exigencias. Las exigencias o todo lo que pase en la vida de alguien más. Y si están en el mismo nivel espiritual, van a crecer juntos y las pruebas las van a pasar juntos y se van a ayudar más. O sea, no es que no van a estar, pero todo va a ser mucho más fácilmente superable y con mucho más fruto y más mérito. Padre, usted en un momento dijo que es importante que el hombre sea el que tenga mayor nivel espiritual. Sí. Y podría un poquito agregar un poco. No, simplemente porque desde el punto de vista natural, en general, el que guía el matrimonio es el varón porque tiene cualidades más dirigidas a la vida práctica, a la relación con el mundo. Entonces, para ese ordenamiento, en general, el varón es el que determina cómo va a ser la configuración de toda la vida del matrimonio. Pues la mujer se va a vivir con el varón y va y al lugar donde él va y participa de su actividad, etcétera. Entonces es mucho más difícil que sea al revés, por las cualidades de ambos. La mujer está más centrada en su propia espiritualidad, en la relación con los hijos, etcétera. Entonces, si el varón no tiene una vida espiritual elevada, para la mujer todo se va a convertir en obstáculos mayores. La vida práctica, ¿no? En cambio, si es al revés, el varón también puede sufrir por la mujer, pero es otro tipo de sufrimiento y en general no va a tener tanto deterioro en la fe y en la vida espiritual. ¿Y cómo puede contribuir la mujer, en el primer caso de que planteé yo, para no obstaculizar, siendo ella la que tiene mayor nivel, cómo puede hacer para contribuir a que ese matrimonio no se desordene, siendo que la autoridad es del hombre, autoridad buena? Y puede contribuir, pero va a ser muy difícil, porque tiene que ser muy santa para que y tampoco eso garantiza el resultado, porque está la libertad humana, ¿no? Sí, en general no es recomendable. Porque esto es una cuestión práctica y es algo que tiene que durar para toda la vida y tiene que ser realista la unión, no tiene que ser un fruto de la fantasía. Y ese es el problema de los jóvenes, que son los que se casan, porque como tienden un poco a idealizar las cosas que simplemente no razonar, sino fundarse sobre los deseos que generan fantasías, ¿no? ¿Es posible, padre, que uno de los dos, habiéndose casado bien y siendo creyentes, después se vaya? Es posible, claro. Y después, para la mujer, por ejemplo, si el hombre se va y se pierde... ¿Que se va de la casa? No, se pierde en la fe. Espiritualmente, sí. Y es más difícil. Y sí, sí, claro. Sí. No tiene que estar abierta esa posibilidad. Pero una cosa es que pase después y una cosa es que se prevea de antes y se casen igual. Eso no es prudente. Pasa que también siempre hay que rezar por la perseverancia. Sí, claro. ¿No? Pero en general, si son personas que tienen una vida espiritual firme, sólida, que tienen la fe bien establecida, no hay ese problema. Lo que pasa es que el problema es en la cultura moderna, donde el matrimonio, ya de por sí muchos jóvenes piensan que no dura para siempre. Claro, bueno, pero entonces ya no está la fe, porque la fe significa aceptar todo esto que decía el Papa acá en la encíclica, ¿no? Primero de todo conocerlo, porque si no se lo conoce no se lo puede aceptar, porque hoy tampoco se lo conoce. Sobre todo conocer la fe para no confundirse, porque claro, el mundo viene confundiendo todo. Claro. Claro, el matrimonio no dura para siempre cuando está fundado en la unión solamente natural, porque son dos personas que se están uniendo pensando solamente en que dure su matrimonio va a depender de ellos. Por eso es que no dura, pero si no el matrimonio... Si está fundado en Dios, sí dura, sí.
¿Las renovaciones del matrimonio sirven para darles más gracias? Bueno, son oraciones o la participación en la Eucaristía, y siempre eso, si es hecho con intensidad, con verdadera devoción, sí, da nuevas gracias, por supuesto. O por lo menos prepara para recibirlas. Contribuye para que se reciban después. Sí, yo creo que simplemente como vivencia, pero la realidad de rezar unidos en familia, aunque a veces haya alguno de los miembros de la familia que en ese momento no esté viviendo fuertemente su fe, o a veces ni siquiera la comprenda, porque a veces ocurre que bueno, que ingresó alguien a la familia que no tiene toda esa profundidad de fe, pero yo qué sé, por experiencia uno siente que si la familia reza unida, como digo, la Madre Teresa permanece unida, o sea, eso es como que el rezar todos juntos da una fortaleza para salir adelante que realmente ayuda muchísimo. Porque es real que pasa, padre, nosotros vivimos en un país donde más de la mitad de nuestro país es laicista. No voy a decir que es ateo, porque ni siquiera tal vez tengan una comprensión de lo que es ser ateo, pero no tenemos una raíz muy profunda cristiana ni católica. Entonces es habitual que ocurra que en las familias se case un hijo nuestro con de repente alguien que no es profundamente cristiano. Sin embargo, se une a esa familia, acepta lo que esa familia está viviendo, o acepta lo que uno de nuestros hijos está viviendo y acompaña. Tal vez no lo siente en la misma profundidad ni vive su religiosidad de esa manera, pero de a poco va como impregnándose de esa religiosidad. Sí. Y por ahí sin tenerla, sin embargo, a veces hasta acompaña más que quien tuvo la formación del Nirvana, ¿no? Y yo creo que sin lugar a dudas no es fácil, pero se puede, y aquí pasa, porque o sea, las posibilidades son enormes, porque más de la mitad de los uruguayos son por idea laicistas, o sea, no. La religiosidad que es por ahí es para un grupito, o indiferente. Indiferente. Muy indiferente. Muchos gente no bautizada. Cantidad de gente, de matrimonios que se han casado por iglesia y que entraron en esta corriente que era cuando yo era más joven, que ellos elijan cuando sean grandes. Y no bautizan. Y no han bautizado a sus hijos, siendo ellos bautizados, habiendo recibido ellos el sacramento del matrimonio, y a veces hasta permaneciendo, a veces en la parroquia, y sin embargo no han bautizado a sus hijos. Entonces, claro, esa cosa se va como metiendo, ¿no?, dentro de la sociedad y va generando ese, yo en realidad creo, pero no hay ese paquete cristiano que se arma que cada uno, a mí esto me sirve de la iglesia, esto no, esto. Bueno, en Argentina pasa, hay mucha gente sin bautizar. Sí, eso pasa en toda la cultura occidental, en Europa, en Estados Unidos, en toda América Latina. Sí. Lo que pasa es que hay que dar una formación cristiana íntegra, bien sólida, clara, además, ¿no? Porque ahora es todo confuso, entonces. Eso es lo más difícil. Todo eso, sí. El Papa Francisco en el libro del Jesuita mencionaba eso cuando nos analiza la cultura del Haití, es verdad, y se en los ámbitos, en los matrimonios también. Claro. Sin quererlo, lo que más o menos a uno lo rodea. Sí. Y no va en nivel social ni nada. Y se ve. Yo sí creo, de verdad, la fuerza de la oración es enorme y si uno pide y reza mucho, quien está al lado de alguien que reza mucho, Santa Mónica. Santa Rita, a mí vino Santa Rita Ignacia, Santa Mónica, vieron todo.
oración. O sea, ¿ese rezo afecta la libertad de la otra persona? No, nunca, la acrecienta, porque si cambia es porque adquiere más libertad para poder hacer el bien que antes no podía hacer. Fruto de la oración. Sí, pero es decir, fruto de la oración por la cual Dios otorga su gracia, ¿no? Porque siempre Dios es la fuente. Sí. ¿Me puedo preguntar el concepto de la caridad? Que creo que allá no de la caridad espiritual y no entendí bien. No, la caridad es divina. O sea, la caridad no es el amor natural, el afecto que tenemos unos por otros, tampoco es la voluntad de querer el bien del otro, es un amor propiamente divino, es el que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se comunica a los hombres. Entonces es sobrenatural. Es sobrenatural, sí, la caridad es sobrenatural. Hacia Dios y hacia el prójimo. Y hacia el prójimo también, no es el mismo amor que tenemos cuando queremos ayudar a los demás o ser buenos con ellos. Otra pregunta, padre. Ayer en algún momento usted mencionó la real presencia del demonio. Sí. Una cosa como que uno, no sé, esa cosa de, bueno, el infierno existe, pero no sabemos mucho, ¿no? Porque, Claro. Claro, uno no quiere que nadie se vaya al infierno, pero más fuertemente con eso que es la eternidad, la presencia real del demonio en el mundo, está, ¿verdad? O sea, Y sí, está, es muy real, ¿no? Por eso hay mucha gente que no cree y no tiene caridad también. O sea, no hay que imaginarse tanto esas cosas, hay que pensarlas con la razón a la luz de la fe. Entonces, si nosotros vemos que mucha gente no tiene fe y mucha gente no cambia hasta que se muere, si mucha gente se muere así nomás, es decir, no se muere ni en la oración, ni con los sacramentos, ni con nada, se muere y nada más. Y se va al cementerio y lo entierran y se acabó. Bueno, eso no es principio de vida sobrenatural. Está bien, no podemos saber en un caso particular, etcétera, pero considerado en general, eso no es fuente de vida sobrenatural. La vida sobrenatural es algo serio que se prepara toda la vida, ¿no? O sea, es verdad que a último momento se puede convertir, pero tampoco hay que pensar en eso, porque no es el camino ordinario. Dios hace las cosas seriamente, o sea, la eternidad se prepara durante toda la vida, no simplemente en un instante. Si no, sería inútil la vida humana, todos los sufrimientos, todos los méritos, los actos de fe, el culto de Dios. Le da signos, ¿no? A lo largo de la vida. Por supuesto. Además el sentido de la vida es la eternidad. El sentido de la vida entera es la eternidad. Para eso los sacramentos santifican desde el principio hasta el final. ¿Un acto de fe es un mérito? ¿Qué? ¿Un acto de fe se puede definir como un mérito? Un acto de fe es un acto sobrenatural que, unido con la caridad, puede ser principio de obras meritorias, a partir de las cuales se dé un aumento de la gracia. Un acto de fe puede ser meritorio, sí. Con respecto a los ataques de animales, Sí. Sí. yo me acuerdo que en el retiro en la Santa Sí. los santos, ¿no? Un momento de la unión espiritual de la Sí. persona con Dios, como que ahí El ya demonio no puede atacar. no importa, ¿no? Claro. Y sí, eso porque hay una evolución espiritual muy profunda, ¿no? El cristianismo no consiste en un estado espiritual que permanece siempre idéntico por toda la vida, es una evolución continua. Y si tiene que categorizar los ataques, pueden ser mentales, digamos, físicos, y ¿qué más qué puede pasar? Y sí puede ser a través de otras personas que están mal intencionadas, claro. Y por ejemplo los santos, ¿no? Que está poniendo, por ejemplo, el Padre Pío o no sé, la Madre Teresa, creo que sufrieron ataques hasta el último momento de sus vidas. Sí. Pero esos ataques, por ejemplo, ¿eran ataques que ponían a riesgo su alma o eran por...? No, en general para las personas que van creciendo en la gracia
Los ataques del demonio son útiles, para combatir y crecer, y hacer eso, justo estos actos meritorios. Y pero a medida que uno va creciendo en la fe, los ataques aumentan o disminuyen. Cuando ya Y a veces pueden aumentar, pero también aumenta la fuerza para combatir. Sí. Pero el demonio no es que cuando uno más resiste a la tentación y él se aleja porque ve que no puede con nosotros, ¿no le hace? yo No eso. Sí, a veces Pero cuando estés más espiritual, no, al contrario, cuando no estés... se aleja, pero puede volver de otra manera. Lo decía el Evangelio de ayer también, que la casa está bien ordenada y después vuelve y es peor que antes. Nunca entendí el Evangelio. Lo explicaste ayer. Eso quiere decir que si una persona se acerca a Dios pero no con intensidad suficiente, ese acercamiento débil puede provocar el alejamiento del demonio, pero después ante circunstancias nuevas, más exigentes, puede ser atacado nuevamente de una manera más profunda. Si no sigue creciendo. Para alejarlo definitivamente, no lo va a lograr. Siempre el demonio quiere alejar definitivamente. ¿Y por qué lo de la casa limpia? Que la casa estaba limpia y ordenada. ¿No es algo totalmente permanente? No, la casa está limpia y ordenada, pero no es suficiente que esté limpia y ordenada, tiene que crecer en la vida. Porque eso es como el espacio mínimo para que se dé la vida espiritual, ¿no? Esa tiene que crecer siempre para resistir permanentemente a los ataques de los demonios, que son muy intensos y que muy amplios también, ¿no? ¿Cómo tiene que estar? ¿Quién? ¿La casa? La casa tiene que estar iluminada. Arriba de la montaña, dice Jesús, ¿no? Sobre roca. Claro. ¿En cuántos pisos? Igual eso que decía de los ataques del Padre Pío y eso, ya al final eran ataques exteriores, Sí. y eso, o sea, no eran interiores. No, porque la persona está cada vez más santa, más purificada en sus potencias internas. De cualquier modo, el demonio no puede entrar en la inteligencia ni en la voluntad, no puede torcer la voluntad. Como el cura de Ars, también se le pasó. El padre Pío le parecía un perro, no era desde que era chiquito. Y hoy cuando hablaban de la santidad, todos estaban llamados a la santidad. Tengo una duda. ¿Hay almas que ya nacen condenadas? No. No. Todos están. Todos se pueden alcanzar la santidad, sí. Lo que sí es verdad es que los que alcanzan la santidad misteriosamente es porque son guiados por Dios hacia la santidad. Porque siempre todo es fruto de la gracia que viene de Dios. Porque una persona cuando está en un hospital por morirse, ¿esa persona tiene posibilidad de llegar a la santidad? Tiene posibilidad de llegar a la santidad posible para un acto último que depende de la gracia que Dios le quiere dar y de lo que él puede hacer, pero no será la misma de la que durante toda su vida fue creciendo en la gracia, ¿no? Una consulta, para combatir las tentaciones, uno cuando se ve tentado, la herramienta o el modo de salir de eso, nunca rezando. No, también haciendo penitencia, contándole al Padre Espiritual las tentaciones. Pero en el momento uno tiene la tentación, tiene que rezar, el modo para... Y depende de qué tentación sea, pues si son tentaciones contra la castidad, es mejor huir, dicen los santos. Huir de lo que... O sea, claro. Obviamente, la ocasión. Y en general es la vida espiritual, ¿no? El crecimiento en la vida espiritual.
A veces hacer penitencia, ayuno. Esas cosas igual son mejores que te las guía tu director espiritual, ¿no? Porque muchas veces uno se pone cosas, no sé, que son perjudiciales. Si son extravagantes y perjudiciales, sí. Sí, no sé, ayuno de, no sé, pan y agua. Entonces, capaz que, yo qué sé, no sé. No, a veces hay otros ayunos que pueden costar más y que son más útiles, sí. O que lo haces el ayuno lo cumplís perfecto, pero no sentís que te está haciendo bien. Claro. No, es que siempre lo principal es el amor, ¿no? Que se adquiere con la unión con Dios en la oración y sobre todo en la Eucaristía. Y para crecer en la parte espiritual, o sea, ya sé que hay mucho por gracia, ¿no? Porque si no, uno también se puede poner un montón de cosas y capaz que derivar en un voluntarismo y no sé, ¿qué consejo, cómo para no caer en eso? Porque uno No caer en el voluntarismo. Claro, porque uno tiene la uno, digo, está guiado de alguna manera en algunas prácticas como para ir creciendo. Pero ¿qué pasa si uno las hace y como que no hay resultados de corto plazo? No sé que en el largo seguramente sí, pero bueno. Es que no hay que ver los resultados de esa manera, o sea, los resultados están en el cambio de la vida y sobre todo en la contemplación profunda, la mirada profunda que tenés de Dios, que se va transformando. Y eso Dios lo va a revelar. Y en el sentimiento interior. Eso lo revela según la voluntad de Dios. Sí. Vamos. No, hablamos de Padre, adiós, tal vez. Muchas gracias, Padre, por venir. Bueno. ¿Dónde está Dani? ¿Saludaste todos? No, no, dijo. Preguntas. No, acá no. Muy bueno, Padre. ¿Qué preguntaron? ¿Preguntaron algo? ¿Qué te preguntó? ¿Cómo haces para atacó subir tipo de estado espiritual? Y eso es lo principal, ¿cómo haces? Ahí tenés que dedicarte, o sea, en primer lugar tenés que poner el fin de tu vida en Dios mismo, ¿no? Y en crecer en la gracia. Y después esperar que Dios actúe y hacer todo lo posible. Y, si vos buscas en todo a Dios y lo dejás actuar, ahí creces. Bueno, Padre, nos vemos el jueves si es que... Y más, Dios quiere que nos salvemos. Por supuesto. Porque si estamos en generación y todo, le vamos a mostrar que no estaba difícil. Sí, pero hay que ser prácticos en la vida, ¿no? O sea, mantener la vida espiritual es difícil, no es fácil. Entonces hay que poner muchos medios y hay que poner mucha perseverancia y mucho esfuerzo. Esos medios, rezar. No, no es solamente rezar, recibir los sacramentos, es la oración y es la formación intelectual, ¿no? Y es el apostolado también. Porque una persona que tiene la gracia difunde lo que tiene. Ahora tengo una duda, porque hoy usted dijo que las mujeres que están como de manera natural como más con otra apertura diferente al hombre, o sea, como mayor apertura en cuanto a lo espiritual. Sí. Y mi duda es, pero después está la maternidad, ¿todo eso no baja el nivel espiritual de alguna manera? Y depende como... Por el desgaste físico, mental, todo. Y sí, eso es difícil, por eso la que se casa tiene que estar preparada espiritualmente. No puede hacerlo imprudentemente, porque eso es real, sí. Lo que pasa es que si es un matrimonio en el cual se busca de verdad la santidad, Dios da los medios para que se siga creciendo.
si no se busca de verdad la santidad y no la buscan los dos además, entonces es más probable que haya deficiencias y que haya más riesgo, ¿no? Pero entonces la mujer como que tiene una responsabilidad mayor, no es la palabra, una exigencia mayor dentro del matrimonio entonces. Sí, por eso toda la tradición cristiana alabó siempre la virginidad. Y la virginidad, como dice el Papa Pío XII en el documento sobre la virginidad, Sacra Virginitas, esta encíclica, la virginidad es superior al matrimonio, ¿no? Lo dice aquí bien claramente, y eso vale muy especialmente para la mujer, por ese motivo que vos decís. Pero también es verdad que hay santas que han sido casadas, ¿no? ¿Por qué es superior? Y es superior porque libera de los impedimentos y porque permite que los medios sobrenaturales se usen de una manera mucho más intensa, ¿no? Dice, es preciso, por tanto, afirmar, como claramente enseña la Iglesia, que la santa virginidad es más excelente que el matrimonio. Ya nuestro divino Redentor la había aconsejado a sus discípulos como instituto de vida más perfecta. Y el apóstol San Pablo, al hablar del padre que da en matrimonio a su hija, dice, hace bien, pero enseguida añade, más el que no la da en matrimonio obra mejor. Y este mismo apóstol, comparando el matrimonio con la virginidad, expresa su pensamiento más de una vez, y especialmente con estas palabras, me alegraría que fueseis todos tales como yo mismo. Y digo a las personas no casadas y a las viudas, bueno les es, si así permanecen, como también permanezco yo. Pues si, como llevamos dicho, la virginidad aventaja al matrimonio, esto se debe principalmente a que tiene por mira la consecución de un fin más excelente. Y también, y esto es cita de Santo Tomás en la Suma Teológica, y también a que de manera eficacísima ayuda a consagrarse enteramente al servicio divino. Mientras que el que está impedido por los vínculos y los cuidados del matrimonio en mayor o menor grado se encuentra dividido. Esto es lo que dice el Papa Pío XII, reflejando toda la tradición, ¿no? Pero eso no quiere decir que siempre para cada persona el matrimonio sea un impedimento que haga que no se llegue a la santidad. Quiere decir que en general es más difícil en el orden normal de la vida cristiana. O sea, como medio, aquí no se está hablando de la santidad de la persona, sino del matrimonio como estado para llegar a la santidad, que conduce a la santidad, ¿no? De hecho, se podría decir que uno no es santo a pesar de estar casado, sino que se casa para ser santo. Exacto. Y si no, mejor que no se case. Pues sí, tengo un problema. Y sí, claro. Igual me imagino que debe ser difícil también no casarse en el día de hoy, no sé, como que están bastante tentados todos los religiosos por la sociedad, no sé. Bueno, si uno tiene una buena vida espiritual, ese problema no existe, ¿no? Porque justamente si uno abraza la virginidad no es para meterse en problemas, como decía ella, sino para liberarse de los problemas y tener más ocasión de contacto con Dios, de oración, de recibir bien los sacramentos, de formación, de vida comunitaria auténtica. Además, ser religioso no es la única manera de cumplir el consejo de Jesús de la virginidad, ¿no? Porque uno lo puede hacer solo también, o de otras maneras. No entiendo por qué es más difícil llegar a la santidad en el matrimonio que no. Es más difícil en el sentido que
hay más impedimentos naturales, porque la inserción en las actividades naturales es más intensa, empezando por la generación de los hijos y después todo lo que está alrededor, porque hay que dedicar mucho tiempo a eso, a las cuestiones económicas, a las relaciones sociales, y todo eso durante toda la vida, es mucho eso. Cuando uno es joven no se da cuenta, porque no tiene poco tiempo de vida, pero con la experiencia se ve que eso es muy intenso durante toda la vida, requiere mucha energía. Y rectifico como que el matrimonio era como la condición para alcanzar la santidad. De hecho, hay en la historia matrimonios santos. Sí. Pero cuando uno está casado, la santidad ya la tiene que ver, ¿cómo la tiene que ver? ¿Como del matrimonio o individual? ¿Cómo? Y de los dos. De los dos. Sí. Pero en el matrimonio puede haber uno santo y uno no, o solo dos. Sí, puede haber, pero es mucho más difícil todavía. Y además es imprudente emprender el matrimonio en esas condiciones. Son dos cosas distintas. Una cosa es cuando ya existe el matrimonio y otra cosa es cuando hay que prepararlo, ¿no? O sea, ahí por excelencia hay que aplicar la virtud de la prudencia sobrenatural, incluso el don de consejo del Espíritu Santo, en la elección de la persona y en la realización concreta del matrimonio. En matrimonios santos me parece que matrimonios no hay ninguno, hay beatos, dos matrimonios. No hay uno. Los padres santos. De Juan Diego. Y son Juan beatos. Diego también. Son beatos. Santos no hay. San Isidro y la esposa. Es San Isidro, pero no San es Joaquín y San Juan. Pero los padres de niño Juan Diego no eran, que eran. Bueno, pero me parece que tampoco, no sé, vale, voy a decir una cosa que capaz que es una relación, pero deben haber muchísimos santos en el cielo. Bueno, claro. Yo creo que sí, yo creo que Sí, es probable, seguro. Sí, claro, sí, claro. Bueno, empecemos porque el camino para la santidad ahora no es fácil ni para nadie, ni para los religiosos, ni los sacerdotes, ni los casados, ni nadie. Entonces, lo primero es tener una vida cristiana muy seria. La verdadera vivencia de los sacramentos sí es lo mismo que uno le da. Pero para los jóvenes hace falta, además, proyectar el conjunto de la vida. No es solamente la oración actual o la recepción de los sacramentos, es la inserción en la vida social, es el estudio, la profesión, la actividad que se realiza en la vida social, todo tiene que estar conducido a la santidad, ¿no? Y en las mujeres eso es más importante por ese carácter más unitario que decía también el Papa y Teresa Benedicta de la Cruz. Y nuestra época necesita más santos, para que no entre en una decadencia peor todavía de lo que hay. Sí. O sea, ustedes tienen que ser las santas del futuro, porque son jóvenes. Esa es la proyección, Padre, que dice, también Dios Va mostrando. va poniendo ocasiones también, ¿no? No es solo nuestra disposición. No, y Dios habla de muchas maneras, porque como dice Santo Tomás, a los amigos de Dios la providencia los cuida de una manera especial, no del mismo modo que a todos. O sea, cuanto más uno se dirige a Dios, tanto más
las circunstancias de la vida, los encuentros, las personas, las actividades, todo lo que te va sucediendo te conduce al mismo fin, de una manera especial. Más allá del cuidado ordinario que tiene Dios respecto de todas las personas, ¿no? Cuanto más uno dirige su voluntad a Él, tanto más Dios cuida tu camino. En todos los aspectos. En todos, sí. Y el padre cuando decía que el diablo, por ejemplo, a María, o sea, como que super enemiga, digamos, porque obviamente tuvo a Jesús y todo. Pero como a María no la puede vencer, se venga con las mujeres. Por eso. Y entonces quiere decir que atacar, por ejemplo, significa que es un disparate. Puede ser que las mujeres estemos más expuestas y que nos ataquen más que a los hombres. No, a los hombres también los ataca, pero a las mujeres en cierto modo las odia más. Claro. Porque engendraron, o sea, porque María engendró a Jesús. Claro, a través de la mujer. Es que de hecho ¿Cómo? Sí, porque la engaña para eso, sí. Es un odio a la mujer, ¿no? Sí. El aborto y todo lo que la sociedad favorece. Ella que después sentía plena siendo madre. Aunque el odio a las mujeres siempre el odio a Cristo, ¿no? Claro, porque es la madre de Cristo. Claro. Sí, a mitad del siglo XX, Y la mujer lo que tiene que hacer es sustraerse a todo ese influjo que confunde la mente en primer lugar. Entonces tiene que tener la mente clara, eso es lo principal, porque las tentaciones contra la mujer tienden siempre a confundirla por vía afectiva. Más débil de la mujer, sí, más débil y más fuerte también, pero cuando se desordena la hace más débil. Entonces, como decía que se centraba todo en la efectividad y ahí ya. claro, ahí sí, eso. Sí. Por eso la mujer tiene que abrirse a una dimensión espiritual e intelectual también para subsistir y defenderse de los ataques. En todos los ámbitos laborales, familiares, en todos lados. Sí. Sí, hay que tener una formación espiritual seria para poder discernir también. Ayer decía leer los escritos de los santos también, ¿no? Y tener director espiritual. Sí, pero más importante que tener el director espiritual es que sea bueno. Y después que sea bueno en cada etapa en la cual estás, porque quien sirve para una no sirve para la otra. Como dicen algunos... Sí, pero una etapa no sirve para la otra. No. Porque todos los sacerdotes, que en general somos los directores espirituales, porque representamos a Cristo, tenemos dones diferentes, ¿no? Entonces, no todos tienen para lo mismo. A veces son los libros los que te guían también. Y los retiros también, porque los retiros son fundamentales. El catecismo dice que son tiempos fuertes, o sea, dedicarle tiempo a pensar, a meditar estas cosas es importante. Sí, hay que dedicar tiempo, claro, como se dedica tiempo a la oración, y dejar de lado otras actividades para esto. Y después que sea de manera progresiva, o sea que no esté siempre en el mismo nivel espiritual, que vayas buscando cosas más profundas. Y Dios te hace dar cuenta interiormente de que ya llegaste a algo y necesitas algo más profundo. Y no hay que tener periodos de interrupción, de vacaciones espirituales, ¿no? Y una pregunta, para vencer, por ejemplo, la pereza y los vicios que Sí. te hacen que no tengas una vida constante y perseverancia, ¿qué hay que rezar?
Sí, hay que hacer penitencia, hay que crecer en la vida espiritual, pero sobre todo hay que ordenar bien el conjunto de la vida. Eso es lo más determinante. Porque a veces esos vicios particulares dependen de que hay aspectos fundamentales del conjunto de tu vida que todavía no están bien establecidos, ¿no? Que eso siempre es más importante que lo particular. Una pregunta. Por ejemplo, en los matrimonios. Cuando en los matrimonios alguno de los esposos le propone al otro esposo que quiere irse de vacaciones 3 días con sus amigas, que puede pasar, pasa. Sí. Y es perjudicial, puede ser visto bueno 3 días, un fin de semana, en enero, bueno, está bien, pero si a uno se lo plantea, por mí puede ser sano, pero estaría mirando con una visión más amplia, a largo plazo, esas cosas son perjudiciales. Y sobre todo depende de quiénes sean los amigos. Que en general no deben ser. Si se van para hacer un retiro espiritual, puede ser. Pero ahora me planteo como una visión más global, porque capaz que a corto plazo, bueno, un fin de semana, 3 días. Y sí, pero sí, hay que ver cómo son los amigos. Sí. Pero lo que decías hoy, que en principio el separarse no está bien. No. Pero Porque justamente. El noviazgo todavía no está casado. Por más que hablo de las familias sabemos bueno. No, pero convengamos que la realidad es que el mundo ha cambiado un montón, ¿no? Y sin entrar en el relativismo, es real que hay toda una cultura de lo que es lo importante de mantener a los amigos. Muchas veces los chicos, algunos se casan jóvenes y hay otros que todavía no se casaron. Entonces, bueno, y qué pensar de solteros, que organizan y se van un fin de semana, un clásico, por lo menos acá es un clásico, se van todos los amigos juntos. Yo creo que la base es eso, me parece lo que decía el padre, lo importante es ver cuáles son los amigos, y bueno, y uno intentará, pero es muy difícil que a quien es tu marido hoy tú puedas de un día para otro decir estos amigos son buenos, y este grupo no te va a servir, mejor acompañar. No, por eso, es muy distinto la situación de uno que se va a casar de uno que ya está casado. Porque el que se va a casar tiene libertad para determinar todo eso. Pero primero el deber lo tenés con la esposa, es como Sí, el orden claro. de la caridad. Primero Sí, con por la supuesto. esposa, después los amigos. Y sí, si abandona a la esposa es una falta de caridad. Además que dejar al otro, a la larga puede dar ocasión a tentaciones y adulterio también. A veces pasa que la mujer lo deja al marido y el marido cae en el adulterio o al revés. Por eso se hace responsable el que se va del pecado del otro. Además, si hay hijos, también no es legítimo que se vaya el marido solo. No se pueden ir. No aporta al matrimonio este tipo de actividades. No, más bien destruye, sí. No, es que en general esa gente con la cual se van es superficial y le va a perturbar la mente, además le va a poner pensamientos extraños en la realidad concreta que hay hoy, porque esos no son todos amigos espirituales que tienen. Entonces van a ir y van a hablar de cosas que no corresponden a una buena vida espiritual, son casados o mal casados, le van a dar mal ejemplo, etcétera. Entonces Pero también depende de la mujer que diga que no, o sea. pero si le dice que no y se va igual, se va, entonces. Bueno, pero mejor es que lo vea. No, por eso es mejor prever, sí. No, sí, es evidente que es mucho mejor preverlo, pero a veces, bueno, con un montón de circunstancias, cuando se previó, o porque bueno, por lo menos la realidad es una, y tenés que tratar de vivir sobre eso, ¿no? ¿Qué es de los varones que dicen, yo necesito mi espacio para mis amigos, lo que sea, cada 15 días un asado entre varones o... Bueno, eso es otra ¿Es cosa. natural? ¿Es el varón que necesita además del matrimonio? Y las mujeres también se unen. Sí.
comida, algo así. Eso está bien. Sí, puede estar bien, eso está... Pero esto de mi espacio, eso de mi espacio es un poco desordenado para mí. Forma de y porque ya te estás... Hay un video de eso, no, pero este es tu espacio. No, cuando se tratan siempre con caridad, porque los dos tienen vida sobrenatural profunda, no pasa nada. No pasa nada, si los dos se tratan con caridad siempre desde el principio, no hay problema, porque cada uno sigue al otro naturalmente, entonces no. Se van... No, sí, no, perdón. No, ya también. Porque hay espacios sanos también. Por ejemplo, nosotros, hoy por hoy, acá en Montevideo hay un movimiento muy grande de madres que están jugando al hockey, por ejemplo, un deporte, y hay de pasar a 5 equipos, van con los hijos y los nenes y se forma algo positivo que se transmite y se valora para los hijos también. Y ese espacio que la mujer dedica, capaz que una hora de un sábado, una hora de un lunes, un domingo, que lo comparte también en familia, y es un espacio que tal vez, en realidad, no es que sea dedicado a la mujer, pero lleva a sus hijos, se transmiten valores, los niños lo ven. Yo creo que con eso tampoco tiene nada de malo. No. La madre y el hijo solo, el padre no está en ese juego, porque algún padre va, pero por los que van con los nenes, los juegan. Igual es ir a jugar. Otra cosa es irse una semana. Me parece que sus cosas ayudan tal vez a la... pueden ayudar, sí. Pero sin salirnos del horno. Claro. Capaz que sí, irse a jugar a otro país un fin de semana, eso sí puede llevar a otras cosas, pero a un torneo, digamos, pero esos espacios son sanos para los sí, puede ser. Que transmiten valores, digo, los valores cristianos que... Sí, las cosas, eso hay que hacerlo naturalmente, no se puede prever. Está instalado en la sociedad y cada vez es más. Hay que aprender a vivir con algunas cosas, digo, quienes trabajamos en el mundo de hoy, las empresas es un clásico que se hace en jornada de formación de las empresas y tienen esas maravillosas ideas que te mandan a todo el grupo de ventas o a todo el grupo de tal departamento al medio, ¿no? A un hotel así, y como es jornada de formación hay que ir porque si no va es un problema, porque después sí, en las empresas se vive más la obediencia que en la vida religiosa. Si hay que ir al retiro, van todos. ¿Sí? Y bueno, claro, también me parece que bueno, también está en uno el decir, yo puedo ir al médico y portarme súper bien o puedo ir al médico y portarme lo mal. No necesito la jornada de formación de los 5 días nomás que te deberían hacerlo. Hay gente que... Sí, ojalá vinieran a retiro de 5 días. Sí. En 10 minutos se portan mal, o sea, digo, no es necesario. No, pero por eso, cuando uno se casa tiene que estar consciente de que después empieza todo eso. Porque claro, le parece duro la vida religiosa, pero después tiene que participar de la vida de la empresa, o la vida de la oficina donde está, o del gobierno, de lo que sea, de la escuela, y las que son docentes tienen que estar ahí en la escuela y corregir todos los fines de semana, seguir a todas las reuniones que hay, todos los encuentros y todo. Entonces, o sea, de todo eso hay que ser consciente, ¿no? Y todo eso no es espiritual. Y es impedimento muchas veces, entonces hay que tenerlo presente. Se puede ofrecer, por ejemplo. Sí, pero por más que lo ofrezca, no es lo mismo. O sea, si vos estás perdiendo el tiempo 5 días, lo perdiste. O se puede hacer espiritual. Claro. Porque, Hacerlo con caridad. Espiritual. Sí, pero eso no es tan fácil como parece. No es tan fácil. O sea, para hacerlo espiritual quiere decir que tiene que ser una actividad que te haga crecer en el amor de Dios y en la contemplación, y eso no es así. Si van ahí 5 días a recibir malos ejemplos, a hablar de cosas materialistas y a compartir malas ideas, eso, por más que quieras, no te hace crecer en la caridad. Y que en ese caso, o sea, la persona para no le afecte todo ese ambiente, ¿no? ¿Cómo puede hacer? Bueno, no puede faltar. Se tiene que ir del trabajo.
Bueno, depende que sea. Si es una cosa moralmente grave, sí se tiene que ir. Si no, no, pero bueno, ahí, de nuevo, lo que hay que hacer es prever antes todo. O sea, tener conciencia y elegir en concreto un camino de vida, por ejemplo, matrimonial, en el cual efectivamente se pueda dar el crecimiento. Con la persona concreta con la cual uno se va a casar. Y no dejar todo librado a la improvisación, porque después pasan esas cosas permanentemente. En el caso de las empresas, por ejemplo, cuando hay cargos como de autoridad, que son personas que están muy alejadas de Dios y que generalmente en el trato con los subalternos no es un trato hasta con caridad, no hay nada, los tratan mal. Sí. Eso. Y nosotros, por ejemplo, somos testigos de o sea, ¿cuál es nuestro, o sea, no tienen vocación? ¿Cómo hacemos nosotros frente a esa situación? Porque yo no tengo una relación y todo, pero en realidad a veces pienso que capaz que no estoy actuando bien. No, bueno, cuando hay injusticias graves no hay que permitirlas. Hay que resistir. Hay que resistir. Sí. Y resistir poniendo una relación y capaz que intercediendo. No, y obrando también. Obrando. Con prudencia sobrenatural y con el don del consejo del Espíritu Santo. En su opinión, ¿cómo para el matrimonio? O sea, es hoy por hoy realmente por un tema económico muchas esposas tenemos que trabajar. ¿Vos estás casada? Sí, hace poquito. Pero, ¿usted recomienda en realidad que en el caso de que la mujer, la esposa tenga la opción de trabajar, porque realmente tenga la opción, ¿usted recomienda que no trabaje, por ejemplo? Que se dedique exclusivamente a... Bueno, si es un trabajo que enriquece, puede ser. Claro. Y un trabajo que hace bien espiritual a otro, puede ser. Porque hay muchas clases de trabajo, ¿no? Sí. Entonces, a veces, si hay la opción, puede ser más útil dedicarse a otro tipo de actividad que dé más fruto para el prójimo. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Y como favorecer actividades espirituales, organizar retiros, como hizo Valentina. Pero, por ejemplo, si tenés una carrera... Sí. Y no sé, sos economista, querés... Y bueno, tenés que trabajar en eso, sí. Claro. Pero también ahí hay muchas opciones. Claro, para orar bien. Claro. Tenés que ir eligiendo bien. Tenés que ir a hacer las opciones que no te quiten la vida espiritual, sino que te la favorezcan. No hacer todo por la carrera, para brillar humanamente, ¿no? Hay algo que dijo recién que me quedé pensando. En la historia, por ejemplo, con respecto al rol de la mujer, antes era del hogar, de quedarse con nuestras abuelas, criaron a sus hijos y generalmente no trabajaban. Sí. Hoy por hoy, como la sociedad está que hay una prueba de valores brutal y todo, que nadie diferencia lo que está mal, lo que está bien, todo está bien, y todo el mundo. El rol de la mujer, ¿no? Sí. En realidad. El hecho de que ahora sale a trabajar y tiene como un abanico de opciones que no, eso jugó en contra, capaz que en la... Juega en contra y puede jugar a favor también. Claro. Puede jugar a favor, por ejemplo, porque todos ustedes estudiaron y tienen una comprensión de temas teológicos, aunque no hayan estudiado teología, que está favorecida por ese desarrollo, ¿no? Entonces, con estos textos los entienden más rápido. A lo mejor en lo profundo, una persona que no tuvo instrucción y que mantuvo su fe, lo puede captar más directamente, ¿no? Pero no es fácil ahora. Ahora es más fácil que se capte teniendo esta instrucción, ¿no? Porque es más difícil en la cultura moderna subsistir en la fe si no se tiene pensamiento propio. Entonces todo el desarrollo cultural de la mujer favorece mucho eso. Y eso hay que alentarlo, sea en la vida matrimonial, sea en la vida consagrada. Y en el caso de la vida matrimonial, por ejemplo, para que no contribuir a esa pérdida, entonces la formación teológica, o sea, eso como que tiene que ser más presente hoy por hoy, mucho más que antes. Sí.
por la decadencia de todo. Exactamente, porque si no, no se puede subsistir y no se puede hacer apostolado. ¿Y recomendás a los matrimonios ir juntos a no sé, un sacerdote a charlar? Sí, ¿por qué no? Pero no siempre es mejor, depende de la problemática que hay. Si hay mucha problemática, a veces es mejor que sean separados. No en grupos de matrimonio que salen. Y no porque uno va y le cuenta los defectos del otro, entonces se pueden hacer más problemas. Depende. Esas son cosas prácticas. Se habla de la espiritualidad conyugal, ¿no? Sí. Me acuerdo que decían, los casados no tienen que adoptar otro tipo de espiritualidad, no es como la espiritualidad de dos monjes que viven juntos. ¿Cómo es la espiritualidad conyugal? No, la espiritualidad conyugal, o sea, la raíz de la espiritualidad es la búsqueda de la santidad. Yo por eso acá empecé ayer con eso, directamente, porque eso no es ni del varón, ni de la mujer, ni del casado, ni del consagrado. Es para todos, ¿no? La búsqueda de la santidad es para todos y es la misma para todos. Después, el modo en que se tiende es diferente según que uno sea varón, mujer, casado, no casado, etcétera, ¿no? Entonces, las leyes fundamentales de la vida espiritual son las mismas para todos. Entonces, la búsqueda de la santidad, el seguir los consejos evangélicos, el cumplir los preceptos, el acceder a los sacramentos es para todos. Después se hace de manera diferente según la condición. Claro, pero por eso contaba, porque por ejemplo tengo algunos amigos donde de repente uno ve que cada uno cumple con su vida, pero como si fuera entero. O sea, a veces se levanta a las 5 de la mañana, tiene su oración hasta las 6, ya está durmiendo, después llamar a misa, no sé, hasta qué hora. O sea, cada uno tiene su... Pero entonces yo bueno, si la tienen separado ya puede haber una fuente de interferencia, de conflicto, ¿no? Lo ideal sería que entre los dos estén concordantes en la vida espiritual, ¿no? En mi caso de los matrimonios con casos, son casados con la exigencia, las pruebas y todo. Hay una fuerza sobrenatural, o sea, todo lo que se... Sí, hay una fuerza sobrenatural, pero no hay que presumir. Es decir, de nuevo, una cosa es afrontar todo eso cuando pasa y otra cosa es presumir antes, ¿no? Hola. Ah, ¿cuántas? Todas. Terminó, Gloria. Me quedó una cosa ahí flotando porque la mayoría de estas chicas jóvenes seguro que todas están haciendo carrera universitaria, que se recibieron y seguramente se van a insertar en el mundo laboral. Y está bueno que elijan y tengan la opción de poder trabajar en una empresa y comparto con el padre absolutamente que es básico que el lugar donde uno elige para trabajar sea un lugar donde uno pueda vivir en unidad de vida, porque uno no puede ser cristiano cuando estoy en misa y después cuando estoy en la empresa estoy en otra cosa, ¿no? Pero la realidad es que el granito de arena que uno todos los días puede ir poniendo y el cambio que se hace en el ambiente, cuando hay gente buena dentro de las empresas, en esos ámbitos se nota y se nota muchísimo. Es que para mí no hay que tener miedo de empezar a las empresas porque es como que uno genera el buen olor artístico, es como que de alguna manera se contagia. O sea, hace que los demás, hasta cuando está la presencia de esa persona, se cuidan de lo que dicen, se cuidan de lo que hablan, se cuidan de las actitudes. Ya no hay esa libertad, ¿no? También pasa a veces en los grupos de novios, ¿no? que cuando hay una pareja que tiene formación y buena formación, los demás saben que hay un determinado tono al que no pueden llegar, porque es como que, o sea, se va generando muy buena manera. Es que para mí este es el mundo que tocó ahora y bueno, y hay lugar para la mujer y está bueno que uno lo tenga. Y bueno, cuando tus hijos te necesitan, tenés que estar en tu casa, pero está bueno que también no te dan espacio. Yo creo que hay que darse a uno le hace. Claro. Porque claro que si son varios, en otra, ahí uno solo remata. Pero a veces es el ambiente que te tocó.
Sí, si No, no es si uno un- puede elegir el trabajo ideal, si elige a otra, bueno, Dios sabrá y te dará las fuerzas, ¿no? Bueno, Rosario se fue a la empresa. Si yo fui un... Claro, eso ocurre. se puede resistir hasta determinado momento. Y sí, porque además hay etapas en la vida espiritual. Entonces, para una etapa puede ser prudente, pero para otra no. Claro. Entonces hay que ser muy dúctil. Hay que adaptarse muy bien y eso te lo enseña el Espíritu Santo. No hay reglas fijas, ¿no? Sobre todo en las situaciones más difíciles, que seguramente no tienen ustedes todavía, pero después sí. ¿Y cómo tener una relación más cercana con el Espíritu Santo? Estar totalmente abierta a sus inspiraciones. O sea, cuanto más en silencio estás, más retirada de todo el ruido de las cosas corrientes, más sentís la voz del Espíritu Santo que es silenciosa. Y suavemente te va impulsando, sea la oración, sea al trato de caridad con los demás. Y el mejor ejemplo en el caso que yo digo que a veces somos testigos de maldad, porque es horrible, en el trabajo. Lo mejor que podemos hacer es tener caridad con... Y sí, cada uno según la responsabilidad que tiene. ¿Y qué actitud toma uno más que rezar, que saca contra el miserable, digamos? Contra el condenado. Y hay que hacer vivir la justicia, según las posibilidades que cada uno tiene, hay que restablecer el orden de la justicia. Porque la caridad implica la justicia. No puede haber caridad en la injusticia. Entonces, y eso a veces significa, oponerse de muchas maneras, no solo verbalmente, jurídicamente, de todas las maneras que estén al alcance. Bueno, ¿y ustedes qué entendieron de la meditación de la mañana, las que llegaron recién? Claro. Pues las otras querían hacer preguntas. Quedaron de lo que estamos escuchando así libremente. Eso hace como 2 horas ya no estamos. Hablamos del matrimonio a la tarde. Y algunas descubrieron la dimensión espiritual del matrimonio, ¿no? Qué bueno. Ella es la madre, te pregunto. Madre, quieta, madre, no la Después empezamos a hablar de la virginidad con la ayuda de Pío XII. Pero bueno, eso lo seguiremos después. Igual ahora creo que tenemos que hacer la misa, ¿no? Sí, ¿rosario, misa o ¿Hay tiempo? Bueno, hacemos rosario, misa. Rosario no puede ser mediante cuando está la adoración. La adoración iba a ser después, ¿no? Yo voy a preparar el altar en sí, pero Bueno. ¿a qué hora comen ustedes? ¿A qué hora es? A las 8 de la noche. No, la comida es a las 9, pero hoy no hay. No hay horario fijo. No hay horario fijo, nos va a dar algo. Bueno, entonces a cualquier hora, sí. Hacemos rosario, misa, ¿te parece? Uy, Rosario, misa y después adoración. Vale, voy a ¿Quieren? No, recién me contaron así rápidamente. Padre, ya vienen de escuchar. A Gloria Polo, no sé si Sí, me contaron las otras chicas. La del rayo, sí. No, es simplemente decir que es impresionante lo que cuentan, que si tienen la oportunidad de poder ir mañana al Ateneo a las 5 de la tarde, no dejen de ir. ¿Qué cuenta el testimonio de vuelta de su vida? O sea, de su conversión. Su conversión es en el momento de la muerte. Sí, claro. O sea, hoy contó Pero eso. no se mueren. ¿Hoy contó eso? Sí.
Yo la vi en un video. Sí, está en internet, sí. No sé si yo lo veo. Sí. Igual no hay que llegar a situaciones límites, digamos, uno puede tener una vida cristiana. Sí, lo normal es eso. Lo normal es eso, una vida cristiana. Y lo mejor, sí. Claro. Seguramente capaz que Dios tiene un camino muy preparado para ella, para que... No, pero esas son gracias carismáticas, o sea, porque... Nosotros fuimos porque era la parroquia y ella lo que quería era tener un encuentro con jóvenes católicos antes de darlo en el Ateneo, que iba a ser con gente como más del mundo, más de, no sé, que no tuviera tanto la fe. Entonces como que por eso se superpuso, porque era como un encuentro más con gente católica. Y lo que estuvo bueno es que capaz que yo que vi el video no hablaba tanto, hablaba mucho de la importancia de la oración, cómo ella, con su experiencia, de todo eso. Sí, esas en general son gracias carismáticas. Gracias carismáticas son dadas no tanto para el perfeccionamiento del que las recibe, o no para el perfeccionamiento del que las recibe, sino para el bien de los otros. O sea, para que a través de esas experiencias otros puedan tener la ocasión de acercarse a la fe, sobre todo cuando se trata de personas más alejadas de la fe, ¿no? La gracia santificante es dada para el perfeccionamiento del que la recibe directamente, y ese es el fin de todo lo orden sobrenatural, la gracia santificante, que es la que se adquiere en la vida cristiana, sobre todo en la Eucaristía, ¿no? Y toda la vida cristiana se ordena a la Eucaristía. ¿No es recomendable la comunión diaria? ¿No? Sí, por supuesto. La misa diaria. La misa en la comunión. Sí. Sí, claro. Y sí es el fin de la vida humana, la Eucaristía. O sea, nunca en la vida vamos a tener más felicidad que la que encontramos en la Eucaristía, en la contemplación y en la unión con Dios y en el estudio de las cosas divinas, nunca. La otra se va pasando, va desapareciendo. O sea, en la realidad esa es la fuente de la felicidad, que es la que dura en la vida eterna, ¿no? Entonces, en eso hay que ser realista. Y en todos los estados de vida es eso, es así. Por eso hay que subordinar todo a ese tipo de actividad espiritual. El matrimonio, la virginidad, la consagración, todo. Todas las actividades, todas las profesiones, el estudio. Y como decía Selmira, sí, ir a los retiros espirituales es muy importante porque mantiene y recuerda, refresca, porque sí, porque la vida corriente es muy desgastante para lo espiritual. La mente se va vaciando, se va exteriorizando, se va olvidando de la experiencia real que uno tuvo. Usted decía, la mujer tiene un carácter más unitario. Sí. Y por eso es importante que todo esté dirigido a Dios. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es más importante en la mujer? O sea, ¿en qué medida el carácter unitario hace que sea más importante que todo dirigido a Dios? Que esté todo dirigido a Dios porque la perfección propia de la mujer se realiza más en el orden espiritual. Y cuando todo lo natural está subordinado al orden espiritual. En cambio, el hombre tiene un gran margen de realización en la actividad externa, temporal, que no quiere decir que siempre lo perfecciona, pero puede subsistir más tiempo
sin daño, por lo menos aparente, en ese tipo de actividad, ¿no? En cambio, la mujer se desequilibra psíquicamente más rápido si no está toda dirigida a Dios. O sea, el daño es para los dos, ¿no? Para el hombre y para la mujer. No quiere decir que el hombre no recibe daño. El daño probablemente es más profundo, justamente porque tiene un equilibrio aparente. Y bueno, después pueden leer el documento de Juan Pablo II y después lo de los otros papas, el de Pío XII sobre la virginidad y el de Pío XI sobre el matrimonio. Eso los pueden buscar en internet también. O en las librerías católicas también deben estar. Hay que formarse bien, permanentemente, y siempre estar leyendo libros espirituales. Los libros son fundamentales. Si uno no tiene el hábito de leerlos, lo tiene que adquirir. Además del Evangelio. Además del Evangelio, sí, claro. Un libro espiritual como un libro, no sé, porque viste que hay algunas que son más historias de santos. ¿Eso cuenta como libro espiritual? Sí, más los escritos de los santos, como les decía ayer. Los escritos por los santos mismos. Esos son los más importantes. Tienen la garantía de la santidad del autor y además de esa manera se conoce mejor al santo que con su biografía. Para yo tuve una pregunta. No sé si hoy mañana o tarde que se habló de la característica contemplativa de la mujer, sí, sobre el hombre. Esa contemplación, además de vivir los momentos de oración que pueda tener diaria del encuentro con Dios, ¿cómo hago para vivir también esa contemplación en todas las actividades del día? O sea, ¿se puede vivir en contemplación más allá del momento de oración? Bueno, ahí las actividades del día hay que tomarlas como algo variable y secundario. Como decía San Gregorio Magno, que cité ayer, las cosas temporales hay que hacerlas como de pasada, como si no fueran lo más importante. Usar del mundo como si no usáramos de él. Eso es muy difícil en la práctica, porque todo es muy exigente, más ahora, ¿no? Requiere mucha energía, mucha dedicación. Entonces, la clave es saber adaptar las actividades a lo espiritual y no al revés. No lo espiritual a las actividades. Hay que ir transformando la propia vida de manera tal que se centre en lo espiritual, en la contemplación misma. Hay que tener muchos espacios, muchos tiempos de silencio, espacios también, irse a los lugares adecuados, al campo, a los lugares espirituales. Hay que tener tiempo. No se puede hacer todo de manera fragmentaria. Entonces, si vos tenés largos tiempos de contemplación, después cuando vas a la actividad no te molesta, al revés. O sea, hay que ser plástico, hay que transformar las cosas, las actividades, todo. Y eso quiere decir saber tomar y saber dejar. Cuando se presenta algo nuevo que es muy favorable, tomarlo sin miedo de las consecuencias. Y lo mismo, cuando hay que dejar también, dejarlo sin miedo de las consecuencias. Y eso se va haciendo cada vez más espontáneamente a medida que se va creciendo en la vida espiritual y en la unión con Dios. Si se hace de esa manera, toda la actividad puede ayudarte a la vida espiritual.
Si tenés esquemas preestablecidos, defines qué tenés que lograr en el orden temporal, etcétera, ya es mucho más difícil. Porque además eso te va condicionando cada vez más. Te va atando, te va quitando la libertad. ¿Cómo se puede comenzar? Una pregunta, como para práctica, con el tema del desprendimiento. Sí. Esto, digamos, de uno está, ¿cómo se dice? Aferrado, como a las cosas, ¿no? Sí. Como lo que supuestamente te da seguridad. Sí. ¿Cómo se, como consejo así? Bueno, los consejos los dio Jesús en el Evangelio. Entonces, lo que hay que hacer es orar mucho, insistentemente. Jesús dice que hay que rezar insistentemente para poder oír su voz y cumplir sus consejos. O sea, hay que orar permanentemente para ser dócil, para cumplir sus consejos que están en el Evangelio. Específicamente para eso. Y meditarlos, meditar el Evangelio. Leer el texto, tenerlo siempre presente. Y queriendo cumplirlo. El Evangelio es muy claro. Siempre hay que volver al Evangelio. Y hay que largarse con generosidad por todos los caminos que uno va viendo en el momento. Si después ve que en algo tiene que corregir, lo corrige. Pero cuando ve algo, tiene que largarse a eso. Así de todo corazón. Porque Dios a veces quiere en un momento una cosa y después otra. Quiere que no termines la primera que emprendiste. Porque con esa primera te estaba preparando para otra. No significa que fue una mala decisión. No fue. Claro. Por eso tenés que estar desprendido y ser dócil. Y plástico. Bueno saber eso, ¿no? Porque si no a veces podemos caer en volver para atrás porque no se dio lo que esperábamos. Exacto. Como uno planea, no, eso es una concepción no cristiana de los psicoanalistas, ¿no? Revolver todo para atrás, a ver qué. Como una soberbia, ¿no? Sí, como que todo depende de tus decisiones y en realidad todo está gobernado por el plan divino, incluso cuando te equivocas. Porque Dios permite también tus errores o incluso tus pecados. ¿En serio? Y sí. No, claro, pero permite la libertad, no permite el pecado. No, el pecado lo permite, no lo quiere. Ah, claro, libertad. No lo quiere, no lo produce, pero lo permite. Porque a veces Dios hace que caigamos en pecados, sobre todo en pecados veniales, para que no seamos soberbios. Porque que caigamos en pecado. permite. Sí. Como pena por nuestros propios pecados también, anteriores. Incluso en pecados que notan los otros, ¿no? Y en equivocaciones, en errores. Reales y a veces aparentes. Hay que tener como una vida de infancia, ¿no? Sí. Para que sea más fácil. Claro. Y hay que hacerse como niños, dice el Evangelio. Hay que mirar todo de una manera simple desde el punto de vista espiritual, pero después, desde el punto de vista racional, hay que saber discernir y analizar.
según la necesidad de cada caso, que es distinta. Pero lo principal debe ser siempre esa mirada simple que viene de la luz divina. Yo quería, si podía explicar un poquito más, porque yo le dijo, cuando hablamos de que el fin último de todo hombre y mujer es la participación en la Santísima Trinidad. Sí. Porque la plenitud de la vida de la gracia, como la describen los santos, es tener conciencia de que en uno mismo pasa la vida de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sentir todo a partir de esa vida trinitaria, como envuelto por esa vida trinitaria que es la realidad absoluta, ¿no? De la cual todo lo demás es como una derivación o una creación. Entonces el camino normal de la vida cristiana pasa primero por una etapa de mayor sensibilidad, porque Dios al principio da gracias más sensibles. Después esas te las quita y te hace entrar en una iluminación más general, que al principio es oscura, por eso se pasa por una etapa de oscuridad, de noche oscura, como dice San Juan de la Cruz, en que parece que uno no tiene todas las gracias que tenía antes, y que está como triste, como sin fuerza, sin esperanza, y en realidad está creciendo, en la desolación. Pero una desolación constante, no solamente en un momento, porque San Ignacio habla de un momento de desolación, que después cambia. Pero eso se supone que no te afecta a ti como en el plano de santidad. No te afecta, te hace crecer. Te hace crecer. Claro. Te hace crecer por dentro, pero no te hace pecar. No. Te hace conocer mejor tus pecados. Y después entras en una etapa de más luz, en que tenés más conciencia de las cosas divinas, en que contemplás la bondad de Dios y su verdad, sus perfecciones, y ves todo en cierta manera a la luz de Dios. Pero todavía esa contemplación no es muy perfecta, por eso Dios te hace entrar en un periodo de purificación mucho más intenso, en que parece que estás totalmente separado de Dios y que todo lo que hiciste lo hiciste mal y incluso que te vas a ir al infierno, como les pasó a los grandes santos, ¿no? Porque ahí toman conciencia de que la gracia es solamente gracia, de que no depende de vos. Y después de eso Dios los empieza a iluminar de una manera totalmente nueva y realmente sobrenatural, que no tiene que ver con el modo de pensar en este mundo. Y esa es la verdadera contemplación que describe Santa Teresa, San Juan de la Cruz y otros grandes santos, en que se empiezan a ver realmente las realidades divinas, y sobre todo las personas divinas empiezan a percibirse más claramente y son la fuente de la total felicidad. Eso es lo que realmente buscamos en el mundo y lo que prepara la eternidad. Entonces todo debería conducir a eso en una vida cristiana, a esa contemplación de la vida trinitaria. Y todo ordena de estar ordenado a eso. Bueno, ahí en el libro que tenés está explicado. Tengo para leer.